¿Qué tal, chicos? ¿Se ve? ¿Se escucha todo bien? Sí, doctor. Genial. Muy bien. Bueno, acá tenemos pues bueno, me ha tocado a mí la clase de sistema nervioso parasimpático, pero normalmente pues deberíamos estudiar las dos cosas juntas, ¿no? Así que bueno, lo siento. Las vías nerviosas eferentes, ¿no? Ya sabemos que son las que van hacia afuera más bien, ¿no? Y los ganglios del sistema nervioso autónomo están originados por dos sistemas, ¿no? Tenemos el simpático, que también le llamamos cráneo sacro, ¿no? Y el parasimpático, ¿no? Para significa a los costados, ¿no? Parasimpático significa para a los costados del simpático, ¿no? Y ahí tenemos los del tronco cerebral, que son el tercero, el séptimo, el 9 y el 10, y los segmentos espinales entre S2 y S4, ¿no? Entonces son las dos partes del sistema nervioso autónomo, ¿no? Acá tenemos que ver la localización y la identidad de los nervios, ¿no? Si hablamos un poquito más del sistema nervioso autónomo, normalmente lo que es las vías aferentes, ejemplo, ¿no? Del dolor, uno se pincha acá el dedo, ¿no? La neurona periférica pasa, tiene su núcleo en el ganglio posterior, como ya sabemos, ¿no? Y este ganglio posterior es una neurona bipolar, pues, ¿no? Y luego va hacia el asta posterior a la sustancia gelatinosa, ¿sí o no? En el músculo, más bien es al revés, ¿no? Porque es una vía eferente hacia afuera, dice, ¿no? Entonces, sale del asta anterior la neurona, va por la raíz nerviosa al nervio periférico y llega al músculo, ¿no? De tal modo que podemos mover, ¿no? Entonces, si nos pinchamos, inmediatamente movemos. Sin embargo, en el sistema nervioso autónomo tenemos dos neuronas, ¿no? Una neurona, ¿no? Que sale del asta lateral, ¿no? Que va hasta el ganglio, ¿no? Y del ganglio sale otra neurona que ya llega al lugar donde va a ser su inervación, que ya sea el músculo liso, o las glándulas del músculo cardíaco, o alguna glándula salival, o alguna glándula lagrimal, etc., ¿no? Entonces, miren la diferencia entre la sensibilidad, que es una neurona, los músculos, que son una neurona, y el sistema nervioso autónomo, que siempre tiene dos neuronas y siempre hay un ganglio, o el ganglio ciliar, o el ganglio estrellado, etcétera. Siempre va a haber un ganglio ahí metido, ¿no? Entonces ahí está, vamos a sentir, ¿no? El dolor. Miren cómo viene hacia adentro, es una vía aferente, hacia adentro, ¿no? Aferente, adentro, ¿no? En cambio, cuando nos movemos es una vía eferente, ¿no? Eferente, hacia externo, hacia afuera. En cambio, el sistema nervioso autónomo tiene dos neuronitas, ¿no? Una, y siempre va a haber un ganglio implicado acá, con una sinapsis, y luego ya al órgano efector, donde vamos a hacer el efecto, ya sean glándulas, músculo, cardíaco, liso, etcétera, ¿no? Como les digo, vamos a tener, por lo tanto, una neurona que se llama presináptica, ¿no? Que es la que está antes de la sinapsis, que viene desde la médula del asta lateral hasta el ganglio, ¿no? Hasta el ganglio, neurona presináptica, y luego otra vez tendríamos una neurona postsináptica, ¿no? Que ya llega hasta el órgano efector al que vamos a ir, ¿no? Ejemplo, si fuera el sistema simpático, ¿no? Y estuviéramos hablando del corazón, el corazón comenzaría a latir a toda velocidad, ¿no? Como cuando te dicen, pues, de que has revisado el aula virtual y has visto que has jalado a Nato, ¿no? Pucha, tu corazón, pum, 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 ¿no? O de repente, pues, ¿no? Estás, ¿cómo se llama ya? Estás muerto de hambre y no te sirven tu comida, ¿no? Y en eso ves que le sirven a los demás, pues, ¿no? El lomito saltado pasa y tú no nada. Y comienzas a salivar, ¿no? Y tu intestino comienza, ¿no? A aumentar, pues, lo que es los movimientos peristálticos, ¿no? El parasimpático sería eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una neurona presináptica y una postsináptica, ¿no? En este caso estamos hablando del sistema simpático, pues, ¿no? Porque estamos hablando del asta lateral, ¿no? Muy bien. Ahí está, ¿no? Ya. Ahora, otra vez lo mismo, ¿no? Hay una distinción también farmacológica, como ustedes bien saben, ¿no? En el simpático vamos a usar, ejemplo, acetilcolina, ¿no? Para el pre y el postsináptico, ¿no? En las glándulas sudoríparas, ¿no? Dice que el ser humano es este ser especial que de todos los animales es el único que suda, ¿no? Y por lo tanto controla su temperatura.
Los animales tienen que detenerse, ¿no? Pararse un rato para dejar para controlar su temperatura, si no sufrirían, ¿no? En cambio, el humano mientras va corriendo va sudando, y por lo tanto, pues puede tener una gran resistencia, ¿no? Por eso es que logramos avanzar en las maratones, ¿no? Entonces, la presináptica y el postsináptico, acetilcolina es tu amiga, ¿no? En el caso del sistema simpático seguimos, el presináptico es acetilcolina, y en el corazón y los vasos es la noradrenalina, ¿no? Bueno, eso tiene bastante lógica, ¿no? Acuérdense de la adrenalina, ¿no? La adrenalina es esto, pues, que nos hace, pues, ¿no? Nos pone, pues, high, ¿no? Si no, nuestro corazón no se podría latir a toda velocidad, ¿no? No sé, seguramente se han subido alguna vez a los juegos mecánicos, ¿no? O de repente, se han subido, se han tirado, pues, en paracaídas, o han hecho parapente, ¿no? O se han caído, o los han asaltado, cualquier cosa que pase, ¿no? Acuérdense que su neurona presináptica va a ser con acetilcolina, igual que todos, pero en el postsináptico, como el corazón va a comenzar a latir a toda velocidad, ¿no? En el sistema simpático vas a necesitar sí o sí adrenalina o noradrenalina, dependiendo, ¿no? Si es corazón, adrenalina, ¿no? Noradrenalina, y si es un vaso, adrenalina, noradrenalina. En el sistema simpático, parasimpático más bien, ¿no? El parasimpático es el que te permite, pues, estar tranquilo, relax, ¿no? Digerir la comida, reproducirte, ¿no? Solo necesitas, nuestra amiguita, la famosa acetilcolina, ¿no? Acetilcolina en las glándulas para que produzcan, pues, ¿cómo se llama esto? Salivación para poder masticar y comer rico, al músculo liso para que comience, pues, a trabajar y comiences a digerir, al corazón le dice ya tranquilito, tú solamente late, no molestes, ¿no? Todo bien, ¿no? El relax es el parasimpático, ¿no? Luego en la división simpática, ya nos adentramos un poquito más en esta división simpática, ¿no? Tenemos los famosos cuernos intermedios laterales, ¿no? Entonces tenemos un asta posterior, un asta anterior, y a nivel, ya dijimos, ¿no? Dorsal, tenemos esta asta lateral, ¿no? Y tenemos estos núcleos intermedios laterales, ¿no? Tenemos un cuerno lateral, ¿no? Y este sistema simpático va más o menos desde T1, ¿no? Hasta L2, L3, ¿no? Entonces, imagínense la extensión, ¿no? Seguro que les pueden preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es la extensión del sistema simpático, ¿no? Muy bien. Luego, ya sabemos que pues, tenemos, pues, estas columnas sin núcleos intermedios laterales que están mayores en el cuerno lateral, ¿no? Muy bien. Luego, a su vez, esto está inervado somatotópicamente, ¿no? ¿Qué significa somato? Significa cuerpo. Tópico significa lugar. Mente significa así esto, ¿no? ¿Está bien? Esas cositas sí habría que tener en cuenta. De tal modo que cada zona o cada segmento, ¿no? Inerve un área específica, y esto es somato significa cuerpo, tópica significa lugar, pero lógicamente, pues, ¿no? Yo no voy a inervar el corazón con L2, digamos, ¿no? Porque el corazón está acá arriba, ¿no? Tendría que, por lógica, inervarlo más o menos entre T4, T5, porque por ahí está el corazón, ¿no? Anatómicamente, ¿no? O el apéndice no lo inervaría, pues, con T1, ¿no? Porque el apéndice está abajo, ¿no? Entonces, eso significa somato, según el lugar del cuerpo, tópico, el lugar del segmento torácico utilizado, ¿no? Entonces, esa es la lógica nada más, ¿no? Ejemplo, el miembro superior va de T1 a T6, ¿no? Ejemplo para lo que es las glándulas sudoríparas, por ejemplo, ¿no? Que te suda la mano, digamos, ¿no? Estás nervioso, te suda la mano, te suda, T1 a T6, miembro superior, ¿no? Lógica. No va a ser, pues, L2, L3, ¿no? Porque eso está en las piernas, entonces somatotópicamente estaría en otro lugar, ¿no? Esto es pura lógica, ¿no? La pared corporal, ¿no? Te está sudando, pues, de repente las axilas o un poco el tórax, ¿no? T7, T11, y para el miembro inferior, por lógica, de T11 a L2, L3, ¿no? Es pura lógica. Por eso se llama somato, cuerpo, tópico, lugar. Si hablamos ya de la cabeza, ¿no? Glándulas salivales, ejemplo, ¿no? T1 a T3, ¿no? T1 a T3, ¿no? Que es en la zona de la cabeza. A nivel del corazón y pulmones y esófago,
por lógica están más o menos entre T4 a T6, ahí debería estar la organización somato, cuerpo, tópica, lugar, ¿no? Y seguimos bajando, ¿no? Lo que es el esófago, el hígado, la vesícula, el páncreas, de T7 a T9, intestino delgado T8 a T10, apéndice y colon T10 y T11, glándula suprarrenal T10 y L1, el riñón entre T11 y L1, el recto, la vejiga, el útero entre T12, L1, L2, L3. No, L2, L3, perdón. Entonces, esa es la lógica bastante simple en que nuestro cuerpo se inerva con la división simpática, ¿no? Si seguimos, vamos a tener siempre ahí un ganglio en el sistema simpático paravertebral, ¿no? Que está prácticamente a los lados de las vértebras, ¿no? Y un ganglio prevertebral, ¿no? Para poder hacer la inervación, ¿no? Va a haber siempre, como les digo, un ganglio paravertebral y un prevertebral. Si seguimos con la división simpática, vamos a tener una serie de ganglios, que algunos sí son bastante notorios, al menos en la disección, ¿no? Y que tendríamos que identificar, ¿no? Al menos conocerlos, como por ejemplo estos ganglios paravertebrales, que son del ganglio cervical superior, ¿no? O el ganglio impar del coxis, ¿no? Que es el único impar, ¿no? De repente preguntan en el examen, ¿cuál es el único ganglio impar de la división simpática? El del coxis. Esta papayita, bueno, pero te podían preguntar. Y los ganglios paravertebrales superiores del ganglio cervical superior más bien son bilaterales, ¿no? En la división simpática, ¿no? Tenemos el famoso ganglio celíaco, ¿no? Que es bastante evidente, ¿no? Y este es súper importante, ¿no? Porque nos inerva una serie de estructuras, ¿no? Aquí es el ganglio celíaco, ¿no? Y de acá pues saldría inervación para lo que es el estómago, para lo que es el intestino delgado, ¿no? Si hacemos hace sinapsis con otro ganglio mesentérico superior para lo que es el colon ascendente y así, ¿no? Si seguimos en la división simpática, toracolumbar, tenemos también las neuronas presinápticas, ya sabemos, ¿no? Que son estas, ¿no? Las neuronas presinápticas, ¿no? Que llegan a este ganglio paravertebral, que ya conocemos, ¿no? Salen por la raíz anterior, ¿no? Llegan a los troncos simpáticos, ¿no? Y también tendríamos ramos comunicantes, ¿no? Que regresan, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, que también hay ramos comunicantes blancos, ¿no? Listo. Además, tenemos que esta inervación asciende por el tronco simpático, también desciende por el tronco simpático, otros entran en sinapsis inmediatamente, ¿no? Y otros, en cambio, ¿no? Pasan a través del tronco simpático sin establecer sinapsis, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con la neurona postsináptica, ¿no? A veces hace sinapsis y asciende. A veces hace sinapsis y desciende. A veces llega hasta el ganglio y hace sinapsis, o a veces pasa de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema simpático, pues, es un sistema, pues, activo que se da, pues, en milisegundos, ¿no? Es rapidísimo, ¿no? No sé si alguna vez te ha querido morder un perro, ¿no? Tu sistema simpático te activa en un segundo, tu corazón comienza a latir, tus músculos se dilatan, ¿no? Los bronquios se dilatan, tus pupilas se dilatan, ¿no? Comienza el corazón a latir a toda velocidad, ¿no? Los músculos del abdomen, pues, se contrae, la irrigación abdominal, ¿no? Sientes una cosa loca en el estómago, ¿no? Entonces, es una respuesta simpática que es en milisegundos y necesitas un control en todo lugar, ¿no? Ascendente, descendente, haciendo sinapsis y yendo de frente, o sea, todo a la vez, ¿no? Entonces, no es que solamente vas a hacer una cosa, ¿no? Tiene que estar todo conectado. En todo momento el cuerpo está conectado, ¿no? Acá tenemos, pues, también, hay que tener en cuenta la división simpática, fibras sinápticas, presinápticas, que proporcionan inervación autónoma de la cabeza, el cuello, la pared corporal, los miembros, la cavidad torácica, ¿no? Según las tres primeras vías, ¿no? Y establecen sinapsis en los ganglios paravertebrales. En cambio, las fibras sinápticas, presinápticas, que inervan las vísceras de la cavidad abdominal pélvica, siguen la cuarta vía. ¿Qué significa eso? Que las que siguen de frente van a la cavidad abdominal, ¿no? ¿Está bien? Mientras que las que hacen sinapsis, ascienden, descienden,
¿no? Van a la cabeza, el cuello, la pared corporal, los miembros, la cavidad torácica, ¿no? Entonces podrían preguntarte cuál va de frente, ¿no? Ahí serían las vísceras de la cavidad abdominopélvica. ¿Qué más? La división sináptica, ¿no? Como ya sabemos, tiene fibras sinápticas o sinápticas también, ¿no? ¿Está bien? Que van en este sentido, ¿no? Y van por los ramos comunicantes más bien grises. Acuérdense que los otros eran ramos comunicantes blancos, ¿no? Listo. Además, la división simpática, también tiene vasos sanguíneos y una vasomotricidad, lo que hace pues que inerva los músculos erectores del pelo, y la pilomotricidad, que hace que se te ponga pues la piel de gallina, ¿no? Entonces, si alguna vez has sentido pues miedo o un frío extremo, puede pasar, ¿no? También inerva el músculo dilatador del iris, ¿no? Acuérdense que lo que es este sistema simpático, ¿no? Inerva el músculo dilatador del iris, ¿no? A ver, entonces tenemos ganglios, vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, músculos erectores de los pelos y el dilatador del iris, ¿no? Ahí está, ¿no? Y también tenemos un ramo arterial cefálico, ¿no? Y también un plexo pericarotídeo, ¿no? Perdón. Ejemplo, ¿no? Justo tuvimos un caso clínico bien interesante el viernes, ¿no? Era un paciente que le había salido una tumoración en el cuello, ¿no? Una tumoración cervical, ¿no? Del lado derecho, ¿no? Y el residente decía que el paciente además tenía una ptosis palpebral, se le cayó el ojo, ¿no? Y tenía una marcada miosis, o sea, la pupila estaba chiquita, ¿no? Entonces, si tú sabes eso, o sabes el sistema simpático, ¿no? Sabes que, ¿quién produce la dilatación de la pupila? ¿No? El sistema simpático, ¿no? Y si la pupila está chiquita es porque hay una lesión del sistema simpático, ¿no? Miren acá, está, ¿no? C1, C2, C3, C4, C5, miren cómo está la neurona, ¿no? Miren cómo están los ganglios paravertebrales, ¿no? Miren cómo van hacia el ojo, ¿no? Y el tumor estaba acá, esa tumoración cervical, ¿no? Y al comprimir el sistema simpático, ¿no? Lesionaba aquí, a este músculo, ¿no? Dilatador del iris, ¿no? Por lo tanto, el paciente, al estar lesionado por ese tumor, tenía una miosis, o sea, una pupila chiquitita, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esas cositas habría que saber. Eso se llama síndrome de Horner, ya con el tiempo lo van a revisar más a profundidad, ¿no? En la parte ya clínica. Pero miren cómo este síndrome tiene perdón, ahí. Apelitos, un ratito, estoy de clase, un ratito. Estos chicos se están matando abajo ya. Ahorita voy a verlos. Si están vivos. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué más? Si seguimos con la división simpática, tenemos los famosos nervios esplácnicos cardiopulmonares, que inervan lo que es el corazón, nos inervan el esófago, los pulmones, ¿no? Tenemos los nervios esplácnicos, y también tenemos los esplácnicos abdominopélvicos, ¿no? Que me inervan ya todo lo que son los órganos abdominales, como la vesícula, el estómago, el páncreas, el vaso, los riñones, etc. La vejiga, ¿no? Además, tenemos estos ganglios, ¿no? Prevertebrales celíacos, ¿no? Que no establecen sinapsis, como ya dijimos, y van directamente hacia las células de la médula suprarrenal, ¿no? ¿Está bien? ¿Y esto para qué nos sirve, no? En realidad hace que podamos hacer una respuesta simpática generalizada inmediata, ¿no? Porque ustedes saben que las células de la médula suprarrenal producen adrenalina, noradrenalina, ¿no? Además de cortisol, ¿no? Entonces, cuando hay un estrés en nuestra vida, o necesitamos pues salir disparados, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, ¿no? Después de un accidente de tránsito, o si te cortea un perro, una gallina, o lo que sea,
¿no? Necesitas una respuesta sináptica inmediata, ¿no? Y si esta respuesta sináptica se repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Va a llegar un momento en que te sensibilizas, ¿no? Entonces se cae un alfiler y tú inmediatamente te asustas, ¿no? Y ya ¿no? Ejemplo, por ahí también se produce un poquito la ansiedad, ¿no? ¿No? Escuchas gritos y gritos y de repente ya tu cuerpo ya solito se sensibiliza, ¿no? Ya te grita el profesor y tú ya, pucha, te bloqueas, ¿no? Puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es psicoterapia, chicos, ¿no? Lo siento. Pero eso es. Entonces, como hemos descrito, ¿no? Las fibras sinápticas postsinápticas son componentes prácticamente de todos los ramos de los nervios. Por este medio, por la vía de los plexos periarteriales, se extiende y inerva los vasos sanguíneos de todo el organismo, las glándulas sudoríparas, los músculos detrás del pelo y las estructuras viscerales, ¿no? A modo de resumen, ¿no? De este modo, el sistema nervioso llega prácticamente a todas partes del cuerpo, rara excepción ciertos tejidos como el cartílago y las uñas, ¿no? Te podrían preguntar, ¿no? ¿A dónde no llega el sistema simpático? Al cartílago y las uñas, ¿no? Debido a que dos series de ganglios simpáticos paravertebrales y prevertebrales están situados centralmente en el organismo, próximos a la línea media, por lo tanto son bastante cercanos a la médula espinal, lo hemos visto. Las fibras presinápticas están en la división, son relativamente cortas, mientras las postsinápticas son más bien largas. Listo. Ya para terminar, nos vamos a la división parasimpática, ¿no? En la cual tenemos, pues, hemos visto nervios craneales, ¿no? El tercer nervio, ¿no? Con el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Hemos visto el séptimo nervio, ¿no? Que lo hemos revisado conmigo, me parece, no me acuerdo, ¿no? Que tiene que ver con la salivación, ¿no? Con las lágrimas también. El noveno nervio, ¿no? Que tiene que ver más bien con lo que es el globus carotidio, creo que hablamos también de eso, ¿no? Que tiene que ver con el control del CO2, y el seno carotidio, que tiene que ver con el control de la presión arterial, ¿no? Este loop que se produce entre el 9 y el 10, que uno siente lo que es la faringe y hace el reflejo nauseoso con el décimo nervio, ¿no? Y el décimo nervio, pues, que tiene que ver, el nervio neumogástrico, que se llama, con lo que es el latido del corazón y la respiración, ¿no? En este caso también relacionado con lo que es la broncoconstricción, más bien, si estamos hablando del parasimpático, ¿no? Para respirar tranquilos y todo relax. Y los segmentos espinales entre S2 y S4, ¿no? Que vamos a ver ahora para qué sirve. Si hablamos otra vez de la división parasimpática, ¿no? Tenemos al tercer nervio, ¿no? Que está acá. Ay, perdón, ¿no? El tercer nervio, que tiene su ganglio, así como todo lo que es, ya saben ustedes, simpático y parasimpático, va a haber un ganglio sí o sí, ¿no? Este es el ganglio ciliar, y de ahí, ¿no? Va a llegar hasta ¿dónde? Hasta los músculos ciliares, ¿no? Produciendo lo que es la acomodación. No sé si alguna vez has visto a alguien que se virolea, ¿no? Ustedes seguramente jugando de niños o en el espejo, se virolean un poco. Eso lo hacen con estos músculos haciendo la acomodación, ¿no? Si hablamos del séptimo nervio, del Parker, ¿no? Inmediatamente nos permite llorar, ¿no? Ejemplo, si se ha hablado bastante de esto, no sé, estás caminando y de repente comienzas a llorar, ¿no? Porque estas son respuestas automáticas, ¿no? Y luego esa es la emoción, ¿no? Y le metes el sentimiento que es porque Perú clasifica al mundial o porque te has sacado la vuelta, no sé, ¿no? Pero eso es así. Luego tienes el noveno nervio, ¿no? Como ya les dije, tiene su ganglio óptico y su ganglio submandibular, ¿no? Que nos permite inervar todo lo que tiene que ver, bueno, también acá el séptimo, como ven, ¿no? También nos permite inervar la glándula parótida, más bien, y el noveno nos permite inervar otras glándulas, como la sublingual y la submaxilar, ¿está bien? El décimo, ¿no? Prácticamente nos inerva el corazón, la tráquea, los bronquios, los pulmones, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones, el intestino grueso, parte proximal, la flexura cólica, ¿no? Por eso se llama el nervio vago, ¿no? Es un nervio gigante, ¿no? Que comienza, sale de acá, pues, ¿no? Retroolivar, ¿no? Pasa entre la
carótida y la yugular, bueno, sale por el agujero yugular, pasa entre la carótida y la yugular y mide todo el recorrido gigante, siempre lo encontramos. Vago o errante, ¿no? El 10º nervio. Allá, en lo que es la parte inferior, ¿no? La sustancia gris de los segmentos sacros, de S2, S4, tenemos a los nervios esplácnicos pélvicos, ¿no? Con su aferencia parasimpática sacra, ¿no? Aquí está, una aferencia parasimpática sacra, de S2, S3, S4, ¿no? Y llega, a lo que es la vejiga, el pene y el clítoris, ¿no? Ahora, la división parasimpática, como es de esperar, la aferencia craneal proporciona inervación parasimpática a la cabeza y la sacra a las vísceras pélvicas, ¿no? Entonces, por lógica, por lo que ya sabemos, lo que es la inervación somatotópica. Sin embargo, en términos de inervación, las vísceras torácicas y abdominales domina la eferencia, ¿no? O sea, la salida a través del nervio vago. Ese propulsor inerva todas las vísceras torácicas y casi la mayoría del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta la mayor parte del intestino. Y la eferencia sacra, ¿no? Inerva solo el colon descendente, sigmoideo y el recto, ¿no? Ahí podríamos preguntarle eso, ¿no? ¿Qué inerva la eferencia sacra, no? Solo el colon descendente, sigmoideo y recto, a diferencia del neumogástrico o vago, ¿no? Que inerva todo lo demás. Las funciones del sistema nervioso autónomo, ¿no? El simpático y el parasimpático inervan estructuras involuntarias. Tú no tienes voluntad sobre esto, ¿no? Son cosas que pasan inmediatamente, ¿no? El hipotálamo agarra, ve algo y ¡pum!, reacciona, ¿no? Sus efectos son diferentes y opuestos, pero coordinados, ¿no? ¿Está bien? Y eso pasa así, ¿no? El sistema nervioso catabólico, simpático, ¿no? Tiene que ver cuando estás en peligro, ¿no? Si tu mamá te dice, pues, que dejes el celular y tú dices que se vaya al diablo, saca la chancla, ¿no? Y te corretea, ¿no? Tu mamá, ¿no? Tú corres, ¿no? Tu corazón comienza a latir rápido, ¿no? Acá aumenta, pues, lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Haces, ¿no?, una taquicardia, ¿no? ¿Para qué? Para que la sangre llegue hasta el último músculo de tu cuerpo para que corras, ¿no? ¿Qué más? La sangre, ¿a dónde va? A los músculos, ¿no? Hay una dilatación de lo que tiene que ver con las arterias, ¿no? Para que la sangre vaya a los músculos, la presión aumenta, ¿no? A los músculos para que corras. Las pupilas se dilatan, sistema simpático para que puedas ver si es que está oscuro. Los bronquios se dilatan para que entre más sangre, ¿no? Mejor dicho, más aire a los pulmones, disculpen. Y la sangre necesitas digerir, no, por lo tanto, en todo lo que es el abdomen, todo lo que son los músculos digestivos lisos, no hay sangre y por lo tanto sientes una sensación de miedo, unas mariposas horribles en el abdomen, ¿no? Listo. De repente ustedes lo han sentido también cuando han estado, pues, volando en una montaña rusa. Puede pasar, ¿no? Es el sistema simpático, ¿no? Catabólico, corre, ¿no? O lucha o huida, ¿no? O te mechas con tu vieja a cualquier lado. En cambio, el sistema parasimpático, como le dije, para significa que está a los lados del simpático, el sistema homeostático catabólico, ¿no? No sé, como el cocodrilo, ¿no? Estás masticando y estás llorando, ¿no? Qué rica la comida, ¿no? Necesitas, pues, séptimo, ¿no? Con la glándula parótida, el noveno con las glándulas sublinguales para poder masticar bien tu bolo alimenticio, ¿no? Necesitas un neumogástrico prácticamente para todo lo que tiene que ver con la digestión, ¿no? Necesitas la división sacra, S1, S2, S3, ya para la parte final, ¿no? El colon sigmoides, ¿no? El recto, ¿no? Para poder ya hacer las deposiciones, ¿no? Los bronquios, pues, más bien están, no necesitas poder respirar mucho, no están tranquilitos, ¿no? Los vasos sanguíneos no necesitan sangre en los músculos, ¿no? Por lo tanto, están tranquilos, ¿no? Toda la sangre está, ¿en dónde? En el sistema anabólico, homeostático, como que tiene que ver con la digestión. Cuando un ser humano está tranquilo, tiene una casa, ¿no? Tiene una tranquilidad económica, etcétera, comienza lo que es la reproducción, ¿no? Como los animalitos, ¿no? Cuando es la primavera, hay un montón de comida, ¿no? Por lo tanto, hacen sus niditos los pajaritos y se reproducen, ¿no? Igual el ser humano, ¿no? También tiene que ver con la reproducción. Muy bien, y acá una pequeña diferencia, ¿no? Acuérdense que el sistema simpático
con el músculo dilatador del iris, dilata la pupila, ¿no? Para que puedas mirar bien, ¿no? En cambio, el músculo esfínter del iris produce la constricción pupilar en el parasimpático, ¿no? Está todo relajado. El músculo ciliar relaja, mientras que el músculo parasimpático contrae, ¿no? Para ver lo que es cuando te viroleas, digamos, ¿no? Las glándulas sudoríparas se estimulan con el simpático, porque necesitas sudar, cuando corres necesitas sudar. En cambio, ¿no? El parasimpático ayuda un poco. Las glándulas salivales, acá disminuye la secreción, pero el parasimpático aumenta, ¿sí o no? Porque necesitas digerir. En el estómago hay aumento de secreción de saliva. Bueno, eso no es saliva, esto es tejido, ¿no? Tiene que ver con la secreción del estómago, del intestino, estimulación de la secreción. La médula suprarrenal, más bien sí se estimula con el simpático, ¿no? El corazón, como les digo, la frecuencia aumenta, la conducción aumenta, la fuerza de contracción aumenta, los vasos sanguíneos se constriñen, ¿no? Entonces hay una diferencia entre simpático y parasimpático, ¿no? En los pulmones, como les digo, hay una broncodilatación, ¿no? Por eso es que acá usamos pues simpático-miméticos, como por ejemplo pues el salbutamol para la contracción, para la dilatación, ¿cómo se llama? Pulmonar o bronquial, cuando hay asma, ¿no? En cambio, en el parasimpático es al revés, ¿no? Las glándulas mucosas acá, más bien nuestro amigo simpático inhibe la secreción, ¿no? Porque necesita una oxigenación óptima. En cambio acá, en el parasimpático estimula la secreción, ¿no? En el digestivo es al revés, ¿no? Estimula el cierre, la hidrólisis, inhibe el movimiento, porque el simpático va a hacer que todo lo que sea digestivo esté tranquilito, ¿no? En cambio, el parasimpático va a hacer que necesito que más bien que se estimule esto porque necesito alimentar, ¿no? En el caso del pene, ¿no? El simpático produce la eyaculación, mientras que el parasimpático la erección, ¿no? Listo. ¿Y eso podría ser pregunta de examen? Podría ser. Muy bien, chicos. Esa es la clase del día.